el tema de esta mañana lleva como propósito a que podamos tener o lograr una comunicación, una comunión con Dios, y esto nos concluye en un gozo completo a nuestra vida. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? Pues son palabras de Él o qué pretende. Vamos a la lectura bíblica de esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versículos de 1 en adelante, hasta el 4. Yo sé que no lo han perdido, mi hermano les dio tiempo para encontrarlos. Y el que era desde el principio, ¿quién era desde el principio? Voy a dar este espacio al sermón, aunque no es el tema. ¿Quién era desde el principio? Jesús. Lo que hemos oído, porque Juan viene a hablarnos lo que ha oído, y dice lo que hemos visto con nuestros ojos acerca de Jesús, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo. ¿Cuál verbo? A Jesús, el verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto ¿en quién? En Jesús. Testificamos y os anunciamos que la vida eterna, y la vida eterna está en Jesús, la cual estaba con el Padre. Jesús estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, como que está resumiendo, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea. Pregunto esta mañana, ¿nuestro gozo es completo? ¿Nuestro gozo está completo? Si a alguien le hace falta gozo, si nos hace falta el gozo completo, necesitamos una estrecha comunión. Y aquí voy a comenzar con el tema. ¿Una estrecha comunión con quién? ¿Así dice el texto? Estoy en San Juan capítulo 1 versículo 3. ¿Cómo dice el texto? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también a vosotros, para que tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. ¿Comunión con quién? Nosotros. ¿Así dice el texto? ¿O estoy mal con el texto? Véanlo en las diferentes versiones que tienen ustedes. Y el texto dice que Él ha escrito, ha dicho lo que ha dicho, para que tengamos una comunión nosotros. Ahora, esa comunión depende de la comunión que tú y yo tenemos con Jesús y con el Padre. ¿Estamos ahí o todavía necesito ampliar un poco más? Porque para que haya un gozo completo, la comunión no solo es con el Padre y con Jesús, sino que es con nosotros. ¿Estoy mal con el texto? No. El texto es claro, y Juan es claro al referirse de que ellos lograron un gozo completo porque llegaron a tener una comunión entre ellos que dependía del Padre y de Jesús. Amén. Pero esa dependencia se ponía en práctica cuando ellos estaban en comunión. Miren, tengo varios meses de estar estudiando la carta de Primera de Juan.
Y he llegado a la comprensión con los auxiliares de estudio que Juan nos presenta una carta práctica en el cristianismo. Si algo estaba en teoría, Juan lo lleva a la práctica en su carta y nos la presenta a nosotros con el propósito de que podamos llegar a tener el gozo completo que Dios ha prometido. Y para ello, Él viene y hace un desglose en su carta. Y esta mañana lo vamos a ver rápidamente, bajo 3 puntos. Lo vamos a ver esta mañana. Un desglose completo, pero de una manera práctica, para que ni tú ni yo nos sigamos engañando en una vida cristiana que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta mañana quiero invitarles a que me acompañen, porque lo vamos a ver así. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, lo leíamos, nos dice que es una comunión con nosotros que proviene del Padre y del Hijo, pero que tiene su relevancia en nosotros, o tiene su práctica en nuestra vida, aquí con nosotros, la comunión con nosotros como iglesia. Y Juan, en su carta, en su primera carta, nos habla acerca de la comunión bajo 3 aspectos: conocerlo, permanecer en Él y andar en Él. Si usted lee la carta de primera de Juan, usted encuentra estas 3 palabras con mucha frecuencia. Conocerlo, y tiene relevancia. Para que haya una comunión entre uno y otro, primero tienes que conocerlo. Si no lo conoces, es un extraño. No me acerco mucho, pero una comunión estrecha, yo necesito conocerlo. Y por eso Juan enfatiza en la carta que debemos conocer a Dios, que debemos permanecer en Jesús y andar en ellos en comunión nosotros. Y esta mañana quiero presentarles cómo Juan describe a Dios en primera de Juan. Y tiene 3 conceptos básicos. El primero de ellos es que Dios es luz. Dios es amor, el que más todos lo conocemos en primera de Juan. Y Dios es vida. Y para que vean que yo lo estoy haciendo desde un punto de vista textual de primera de Juan, los voy a invitar a que me acompañen, a que encontremos donde Dios es luz y cómo es la realidad de nosotros, o cómo debe ser nuestra realidad al conocer que Dios es luz. ¿Me acompañan? Si ustedes no lo tienen en su Biblia, lo pongo en pantalla. Ahora, en pantalla lo he puesto enfatizando el tema, pero ustedes pueden leerlo completamente en sus Biblias. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, tenemos la declaración tácita. ¿Quieren leerlo completo? Completo dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y el que Él y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Quieren leer el versículo 6 ustedes? Porque a mí no me gusta que digan que yo los regaño, los maltrato. Mejor ustedes lo leen. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Si decimos, ojo con esto, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Que nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Amén, sí o no? No me digan amén ahorita, por favor. Pero eso decimos: yo tengo comunión con Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Eso decimos. Pero ¿cuál es la verdad? Versículo 7. Si andamos en la luz como tú y yo decimos de andar en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Así que no es
de decir, es de vivir la luz. La luz, el decir estoy en la luz, estoy en comunión con Dios, yo lo muestro en mi vida práctica, estando en comunión con mi prójimo, estando en buena comunión con mis hermanos. Porque una cosa es decir, pero la verdad, dice el verso 7, es que si tú estás en la luz, si tú estás en Dios, tu comunión con tu prójimo, con tu hermano, debe ser la prueba contundente de tu comunión con Dios. Y Juan extiende algo más. Y dice algo más. Número 2. Dios es amor. Amén. Amén. Y yo sé que eso es la parte que más nos gusta de Dios a todos. Que Dios sea amor. Sí, ¿cómo sienten oír ustedes decir que Dios es amor? Y Primera de Juan es conocido por eso. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero esta mañana yo quiero que no enfaticemos solo el hecho que Dios es amor, porque esa es una realidad indiscutible. Lo creas tú, lo vivas o no, Dios es amor. La diferencia es que cuando tú permites que Dios esté en ti, tú vives y sientes ese amor. Porque Él es amor, así, Él es amor. Si tú no lo crees, no deja de ser Él amor. Él es amor. Tú tienes que vivirlo, sentirlo, y eso va a demostrar a tu vida que Dios es amor. Pero el texto va a la manera práctica de nuestra vida, al toque práctico de nuestra vida, y nos dice al principio que si tú y yo no amamos, de nada sirve que Dios sea amor, porque ese amor no está en ti ni en mí. ¿Está difícil? ¿Está claro? Y entonces ya sentí que están así como versículo 3:16 de Primera de Juan. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué hemos conocido el amor? Oh, amén. Hemos conocido el amor en que Cristo puso su vida por nosotros. Pero espérenme, eso es conocer el amor de Dios. Pero vivir el amor de Dios es nosotros también debemos dar nuestra vida Por los hermanos. Entonces, yo conozco el amor de Dios. Dios es amor, pero ese amor yo no basta con conocerlo, tengo que vivirlo. Y vivirlo es dar la vida como Jesús dio su vida por los hermanos. Amén. Y estoy ya tentado a hacer una pregunta muy desastrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos en la luz? ¿Estamos en el amor? Y falta un tercero. Porque decíamos que Juan dice que Dios es luz, Dios es amor. Y miren, algo más acerca del amor. Porque el texto dice que debemos amar a nuestros hermanos. Así que la comunión con Dios se muestra en amor con nuestros hermanos. Pero algo más, les dije que faltaba. Algo más. Dice el capítulo 5, versículo 3. Porque en esto consiste el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? Les dije que faltaba. ¿En qué consiste el amor de Dios? En que guardemos sus mandamientos. Así que el amor de Dios, si tú dices andar en el amor de Dios, tú por lo tanto
tienes dos requisitos que son indispensables para mostrar que tú andas en el amor de Dios. Y eso es: ama a tu hermano y obedece a Dios. Y hay más textos en Primera de Juan, ustedes se los pueden buscar y leer, porque el texto que estoy dando es el texto central del capítulo, y Juan hace detalles, pone detalles acerca de que el amor de Dios se muestra en amor a nuestros hermanos y en obediencia a Él. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el que estemos en el amor de Dios nos lleva a una obediencia. Y esta semana hemos hecho énfasis en el estudio de la palabra en cuanto a que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios se reúnen, se resumen en dos grandes principios, como es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan, Juan hace énfasis en que el amor de Dios en nosotros se manifiesta bajo la amarnos unos a otros y obedecer los mandamientos de Dios. Número 3. Dios es vida. Yo creo que este concepto es grande y profundo. Y Juan dedica todo el último capítulo, la mitad del último capítulo, a enfatizar esto. Dios es vida, pero el hecho de que Dios sea vida, Él tuvo que manifestar la vida, dice Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Y manifestó la vida en el verbo de vida. Y manifestó la vida en Jesús. Dándonos a Jesús, Él hizo práctico la vida que Él tiene para extender esa vida hacia nosotros. Y ahora, yo sé que ya entendimos por dónde va mi tema. Así que estar en la vida, nosotros necesitamos ¿hacer qué? Estar en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. 5:11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Ojo con esto, no es vida, sino que es vida eterna, por aquellas confusiones que debemos de morir hoy, ¿verdad? Por esa confusión de que hoy debemos de morir por el pecado, la naturaleza del pecado. La promesa de Dios no se desvanece, sino que se cumple, porque Dios no prometió vida, Él prometió una vida eterna. Quiere decir que si hoy te hace falta la vida, Él es capaz de darte la vida eterna. Si hoy morimos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nosotros recibimos del Padre la vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esta mañana, volviendo a lo práctico, esos conceptos, te pregunto a ti, ¿tú tienes al Hijo? Amén por lo que dijeron. ¿Tú tienes al Hijo? Yo sé que todos buscamos vida y vida eterna. Y no sé quién puede decir que le guste morir. Pero aquí está la alternativa y única para la solución a la muerte. Ustedes han oído esa frase, ¿verdad? Para todo hay solución, menos para la muerte. Esta mañana yo te voy a decir, aún para la muerte hay solución. Y ese es Jesús. El que no tiene al Hijo de Dios, y aquí sí nos metemos en problemas, ¿verdad? No tiene vida.
Y te voy a decir un concepto más. A veces nosotros entendemos la vida futura, la vida eterna en Jesús. Pero no nos damos cuenta que desde que aceptamos a Jesús, nosotros tenemos una nueva vida. Y te voy a decir algo, y esa sí es vida de verdad. Porque la que hemos vivido fuera de Jesús, la que viven fuera de Jesús, está más complicada. Está más complicada que la que tú crees que estás viviendo hoy. Porque si tú la estás viviendo en Jesús, tú tienes una nueva vida desde que lo aceptas. Y entonces vive diferente. Y los problemas son diferentes. Y los pecados son diferentes. Y así dice Juan. Porque dice Juan que ya en la nueva vida tú no practicas el pecado. Tú has sido liberado del pecado. Así que es otra cosa, es otro concepto de vida, la cual tú y yo debemos llevar desde hoy que creemos en Jesús. Y esa es la promesa. Dios dio a su Hijo para que tú y yo tengamos vida. Y esta mañana vamos a pasar a un cuarto concepto que no lo quise poner como cuarto, pero sí está inmerso en Primera de Juan. Permanecer. Y mis hermanos, permanecer. Lo primero que debe venir a la mente de ustedes y a la mía cuando hablamos de permanecer en Jesús es también el escrito de Juan, pero ahora en el Evangelio. La vid verdadera, capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan. Yo no sé ustedes, pero yo sí me había hecho una pregunta. El capítulo 15 de Juan enfatiza varias veces permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. Y si ustedes lo leen, van a encontrar permanecer. El que permanece en mí lleva frutos. El que permanece en mí, el que permanece en mí. Y esa frase se repite constantemente. Y entonces me pregunté, ¿cómo puedo permanecer en Jesús? ¿Ustedes no? ¿Cuál es la demostración de que yo estoy en Jesús? Permanezco en Jesús, porque le voy a decir algo en el texto. Capítulo 15, versículo 4 de Juan. Dice el texto: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y voy a ir a un concepto más profundo todavía. ¿Por qué esa rama permaneciendo en la vid puede dar frutos? Porque tiene vida. ¿Sí o no? Si nosotros desprendemos la rama de la vid, si se corta, ¿por qué no lleva frutos? Porque se secó. Así que permanecer en Jesús para poder dar fruto es necesario, porque Él nos da la vida. Por eso, si no estamos conectados, no tenemos vida, no podemos dar fruto. Y aquí voy a decir algo, y aquí nos vemos en problemas una vez más, ¿verdad? Porque nuestros frutos no se miran. Y entonces decimos, ¿estamos recibiendo vida o no? Es poquita vida la que recibimos. Hay algo que está obstruyendo el que pase esa vida para que yo pueda dar frutos. Así que el concepto de San Juan capítulo 15, 4 va más allá de llevar frutos.
porque va el concepto de permanecer. Y saben que en San Juan, en primera de Juan, en la carta de Juan, Juan da 8 características de que tú y yo estamos permaneciendo en Jesús. Y yo la voy a describir, pero voy a pedir a los diáconos, a 2 diáconos o 2 hermanos que me ayuden. Porque esta mañana yo lo voy a mandar con una tarea. Sí, por favor, con una asignación. Me ayudan, me reparten una hoja a cada hermano. Esta mañana yo lo voy a llevar con una asignación, porque son 8 versículos. Yo sé que tengo tiempo. Pero yo le voy a dar copia aquí y ustedes lo responden en su casa. Son 8 características de los que permanecen en Jesús. La hoja que ustedes van a recibir tiene los 8 textos completos, pero tiene aquí al extremo un espacio para responder sí o no. Yo sé que ahorita están viendo la hoja. Estoy tratando de describirla, pero ustedes la van a ver ahí. La hoja contiene las 8 características del que permanece en Jesús. Y esto es importante para nuestra vida, ¿o no? ¿Queremos vida eterna? Necesitamos permanecer en Jesús. Así que la hoja tiene 8 características que me llevan a evaluar mi vida en cuanto si yo estoy permaneciendo o estoy en Jesús o no estoy en Jesús. Y por eso la hoja tiene aquí a un extremo para que ustedes respondan sí o no. Y algunos me miran así como que les he puesto complicado esta mañana la palabra de Dios. Pero mis hermanos, es tiempo de buscar la verdadera consagración de nuestras vidas. Es tiempo de buscar realmente vivir lo que Jesús nos ha mandado. Es tiempo de que pongamos a un lado nuestros deseos y realmente busquemos ser crucificados juntamente con Cristo. Y que ya no viva el yo, sino que viva Cristo en mí. Y si ustedes estaban buscando una manera práctica de cómo se vive la vida cristiana, en la carta de primera de Juan, Juan la describe de esa manera. Y dice que el que permanece en Jesús, ese, según 2:3-6, debe andar como él anduvo. Según el capítulo 2, versículo 10, dice que el que permanece en Jesús, él es el que ama a su hermano. Y en el versículo 17 del capítulo 2 dice que el que permanece en Jesús es el que hace la voluntad de Dios. ¿Están contestando? ¿Cómo les va? Sí, las 3 primeras sí. Amén. Capítulo 3, versículo 6. El que está en Jesús no peca. Amén. Y entonces ustedes me dirán, ¿no peca? ¿Y si peco? ¿No estoy en Jesús? Hay un texto que no está ahí, pero yo quiero compartirlo con ustedes.
capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Esto está escrito para que no pequemos. Pero si por accidente, por casualidad, usted peca, no deja de permanecer en Jesús, sino que usted puede ir al mismo Jesús, porque Él es el abogado que intercede por ti y que perdona tu pecado. Y cuando perdona tu pecado, tú estás libre y limpio de pecado. Esa es la buena noticia. Pero oyeron la primera, ¿verdad? La primera es: si por casualidad pecaron. En otras palabras, dice San Juan, ustedes lo pueden leer para comprobar mis palabras. Dice San Juan que el que está en Jesús, el que está en la luz, ya no practica el pecado. Y a eso se refiere San Juan capítulo 3 versículo 6. Permanecer en Jesús no peca, porque el que permanece en Jesús no puede practicar el pecado. No puede seguir pecando intencionalmente, sino que lo que sucede es por la naturaleza pecaminosa. Lo que sucede es que porque Satanás insistió demasiado y yo me aparté un instante de Jesús, yo pequé. Pero eso no me da la condena. Oigan esto: el hecho que yo haya pecado accidentalmente, Dios no me condena, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el que permanece en Jesús, 3:6, no peca. El que permanece en Jesús, 3:24, guarda los mandamientos de Dios. El que permanece en Jesús, capítulo 4, versículo 13, nos da de su Espíritu Santo. Mis hermanos, yo creo que ahí todos le vamos a poner sí, ¿verdad? Les tengo esto como buena noticia esta mañana. Yo no solo he traído malas noticias. El hecho de que esta mañana tú puedas estar sintiendo que no estás en Jesús, que te falta mucho por permanecer en Jesús, es porque el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te está diciendo: te falta, te falta. El Espíritu Santo está insistiendo en ti: te falta, te falta. Y si el Espíritu está insistiendo, es porque Dios manifiesta su amor contigo y quiere cumplir su promesa de salvación a tu vida. Así que allí, por favor, en esta parte de aquí, no me pongan no. Ya tienen un sí. Yo oí que dijeron que ya tienen un sí. Sí. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está en nuestras oraciones. El Espíritu Santo está para que tú y yo venzamos, para que tú y yo seamos vencedores en el pecado. Permanecer en Jesús. Dice el capítulo 4, versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pon sí. Pon sí. Yo no sé por qué estaban tan tristes y así abatidos y decepcionados. Dios nos ama, Él nos ha llamado y Él está haciendo una obra en nosotros y el Espíritu Santo la va a perfeccionar. Día a día la va perfeccionando. Nos hace falta, sí, es cierto, contrincamos nuestro corazón, entristezcámonos, porque nos hace falta, pero no olvidemos que la promesa es más grande, que Dios es más grande que tu debilidad y que la mía. Hay una promesa más grande para ti. Por lo tanto, no te desanimes. Hay otro sí, ¿verdad? ¿Sabes que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Él no solo es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, es la esencia de Dios mismo. Y nos amó de tal manera que dio su vida por ti y por mí. Permanecer en Jesús, capítulo 4, versículo
16 es permanecer en amor unos con otros. Y por eso a veces nosotros leemos la carta de Primera de Juan como la del amor. Y la manera como Juan presenta el amor de Dios no es solo la manifestación del amor de Dios en Jesús para nosotros, sino que es el deseo de Dios que ese amor que Él ha extendido en nosotros lo extendamos a nuestro alrededor, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Esta mañana es tiempo de meditar y pedir a Dios que a través de su Espíritu tú y yo logremos permanecer en Jesús. Ese examen no solo es para hoy, ese examen es diario. Examinémonos delante de Dios diariamente, cada noche al terminar nuestro día, cada mañana al levantarnos, que nuestra súplica sea permanecer en Jesús. Vivir lo que Jesús ha buscado en nosotros, y entonces la vida eterna desde ya la podemos gozar. Es mi deseo y oración que busquemos que ese amor, que esa luz, que esa vida se haga realidad en nosotros, y los que nos rodean, los demás, puedan verlo, que vean esa luz, ese amor, y que vean vida en Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén.